Saludos amigos de Casa de Paz, amigos de las redes sociales, qué gusto poder compartir con ustedes una transmisión más y un mensaje más que siempre esperamos que sea un mensaje que edifique tu vida, edifique tu corazón y edifique tu espíritu. Así que te enviamos un gran abrazo donde quiera que te encuentres y esperamos que disfrutes con nosotros de este tiempo. En esta mañana quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, pero esta es una palabra que no es para todos. Esta es una palabra para aquellos que han decidido en su corazón, con todo su corazón, con todo su amor, con toda su pasión, seguir a Cristo. Y tal vez usted me diga, pastor, pero todos los que aceptamos a Cristo decidimos seguir a Cristo de esa forma. Pues no necesariamente. Y eso es muy evidente en las comunidades de fe como la nuestra y en general. Así que este mensaje es para aquellos que han decidido seguir con todo su corazón a Cristo y que no solo han decidido seguirlo con todo su corazón, sino que sienten la inquietud, inclusive en su corazón, de seguirle para servirle. Así que este mensaje es para esas personas. Y es una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que si tiene una Biblia cerca o en su celular, puede buscar el Evangelio de Juan en el capítulo 21 y ahí es donde vamos a desarrollar este mensaje. Juan capítulo 21 en el versículo 15 dice de la siguiente forma: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Esta escena se da después de la resurrección de Jesús. Jesús empieza después de su resurrección, se le aparece a algunos de sus discípulos y cuenta la narración bíblica que algunos de sus discípulos, como Pedro, por ejemplo, inclusive habían regresado a sus antiguos trabajos. De hecho, Jesús camina por el mar y se encuentra con Pedro pescando y haciendo su trabajo, el trabajo que hacía anteriormente antes de seguir a Jesús y participar del ministerio de Jesús y participar del camino de Jesús acá en la tierra. Y después de un momento donde no reconocían que era Jesús y Jesús se sentó con ellos a partir el pan y logran reconocer a Jesús, se da esta escena interesante, porque es muy interesante que antes de que Jesús ascendiera
como lo indica la Biblia, se toma el tiempo para presentarse en esta escena con Pedro. Y lo que hace Jesús es muy interesante, porque Jesús lo que provoca en esta narración, en esta escena, es una sanidad profunda y espiritual de Pedro. ¿Por qué lo que provoca Jesús, lo que hace Jesús es una sanidad espiritual? Bueno, recordemos que cuando Jesús estaba siendo perseguido por los fariseos le perseguían a causa de su discurso, a causa de las cosas que él hacía, pero especialmente porque él se declaraba como el Hijo de Dios. Esa es la verdadera razón por la cual Jesús fue apresado y al final fue crucificado. Porque se consideraba una blasfemia, o así era considerado por los fariseos, inclusive por la religión judía. Y ahora, en ese momento, Jesús en algún momento le dice a Pedro que él lo va a negar, que es uno de los que anda cerca de Jesús, que anda acompañándolo en su ministerio, que anda caminando con él, a lo cual Pedro le dice que no, que eso no va a suceder. Pero usted que ha leído el texto bíblico sabe que se da en la narración bíblica el momento donde Jesús es apresado y es llevado por los romanos, y llega un momento donde a Pedro le reconocen como uno que seguía a Jesús, como uno que caminaba con él, que le seguía, que andaba junto con él en su ministerio, y Pedro hace precisamente lo que Jesús le había dicho y lo niega 3 veces. Y a partir de ahí, Pedro camina con una sensación y con un sentimiento de culpa que probablemente se arraigó muy en lo profundo de su corazón, muy en lo profundo de su espíritu. Era algo que de repente no expresaba, no era muy evidente, porque las heridas emocionales, las heridas espirituales son heridas profundas que se arraigan en lo profundo de nuestro ser, y muchas veces, como decimos acá en Costa Rica, solo cada uno de nosotros sabe cómo va la procesión por dentro. Solo cada uno de nosotros sabe con lo que cargamos por dentro, cuáles son esas heridas, cuáles son esas situaciones que nos afectan, cuáles son esas situaciones, esos remordimientos, esos sentimientos de culpa, esos resentimientos con los que cargamos. Solo cada uno de nosotros lo sabe, y probablemente Pedro, después de esa situación, cargaba con ese sentimiento de culpa, pero probablemente no era evidente hacia los demás. Y Jesús ya desde antes le había dado una comisión a Pedro, y en algún momento Jesús le dijo a Pedro: sígueme, porque yo haré que sean pescadores de hombres. Ustedes dejarán su trabajo, el trabajo de ir al mar, de traer pescado, de dedicarse a la pesca para sobrevivir, y dejarán eso, y yo los haré pescadores de hombres. Y desde ese momento ya Jesús le marcó una misión, le marcó una hoja de ruta a Pedro. Sin embargo, ahora, después de que Jesús es crucificado, y en este momento de la resurrección, Jesús encuentra a Pedro haciendo lo mismo que hacía antes,
regresando hacia atrás, dedicándose nuevamente a la pesca, probablemente apesumbrado, con aquel sentimiento de culpa por haber negado a Jesús. Pero Jesús sabe que Pedro necesita ser restaurado en su espíritu. Y nos encontramos con esta escena maravillosa en el cual Jesús se toma el tiempo para confrontar a Pedro con aquellas heridas que hay en su corazón y con su espíritu. Y no solo se toma el tiempo para confrontarlo, sino que lo confronta para sanarlo. Y lo confronta y lo lleva a ese camino de la sanidad espiritual, de la sanidad del corazón, para que Pedro pueda cumplir con el propósito y con la misión la cual le fue encomendada. Y traigo a colación este mensaje, este tema en esta mañana, porque hace unas semanas atrás predicaba yo y les compartía sobre cómo Jesús nunca le pidió nada a cambio a aquella gente por la cual hizo un milagro, por la cual hizo una sanidad, especialmente las sanidades físicas que podemos revisar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, en los Evangelios que nos narra la vida y obra de Jesús, podemos ver cómo Jesús obraba a favor de la gente, cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús sanaba físicamente a los enfermos, y la Biblia declara que también echaba fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero compartía yo en ese mensaje que usted no ve a Jesús nunca pidiéndole nada a cambio a aquella gente por la cual hacía un milagro o una sanidad. A lo más que Jesús llegaba era a hacer una recomendación, como le dijo en algún momento a uno de los que sanó, les dijo: vete y no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. Pero eran como un tipo de recomendación. Jesús nunca le pidió nada a cambio a nadie por un milagro. Jesús se acercaba a la gente y la sanidad venía a causa de la compasión que Jesús tenía por aquella gente a la que se le acercaba, y porque esa gente tenía una necesidad física, la cual probablemente iba a llevar también a una sanidad espiritual. Pero con Pedro es diferente. Con Pedro es diferente, y por eso al principio le decía que este mensaje no es para todos. Este mensaje es para aquel que ha decidido seguir a Jesús con todo su corazón e incluso siente aquella necesidad, aquel llamado por servirle, por hacer algo para su reino. Porque cuando Jesús, cuando Él nos marca un camino, cuando Dios nos ha marcado una hoja de ruta, cuando Dios ha depositado una misión en nosotros, Él se va a encargar de trabajar con nuestro corazón y nuestro espíritu. Jesús sabía que si Pedro seguía caminando con aquel sentimiento de culpa, Jesús sabía que si Pedro seguía caminando con aquella angustia de haber negado a su maestro, Jesús sabía que si Pedro seguía caminando y cargando con esas piedras, con ese saco, iba a ser difícil que cumpliera con la misión que se le había encomendado.
Entonces Jesús ahora viene y se encarga de restaurarle, de sanarle. Pero esa sanidad y esa restauración no vienen solamente por el gran amor que podría sentir Jesús por Pedro. Esa sanidad y esa restauración vino con un propósito, con el propósito de que Pedro fuera un hombre sano en su corazón y en su espíritu, y eso le ayudara a catapultarse para cumplir con la misión que Jesús le había encomendado. Y hermano, ese es el mismo caso de lo que Dios hace con usted y conmigo. Porque si Dios ha determinado que tienes una misión para su reino, si sientes esa inquietud de servirle al Señor, si Dios te ha llamado a hacer algo para su reino, Él se va a encargar de sanarte. Él se va a encargar de sanar las heridas de tu corazón. Él se va a encargar de transformar lo que hay en tu corazón. Él se va a encargar de transformar aquellos resentimientos en amor, aquel dolor en sanidad, aquel remordimiento se convertirá en alegría. Él se encargará de transformar, Él se encargará de sanar. Pero esa sanidad no viene solo por el hecho de que Dios te ame mucho, aunque esa es una realidad. Pero estamos viviendo una época donde todo está centrado en nosotros mismos. Y esa cultura inclusive ha invadido la iglesia. Entonces, cuando estamos buscando de Dios, creemos que Dios está en la obligación de sanarnos, de transformarnos, de liberarnos, solo porque nos ama. Y en algunas ocasiones será así. Pero cuando Dios te ha marcado una hoja de ruta, cuando Dios ha decretado una misión en tu vida, cuando Dios te ha inquietado a servirle a Él, a servir a su reino, entonces la sanidad, la transformación y la restauración vienen no solamente por su gran amor por nosotros, viene con un propósito, con el propósito de que seamos sanos espiritualmente para poder cumplir con esa misión a la cual Él nos ha llamado. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto en el camino, respirar profundo y pensar a qué hemos sido llamados. Porque desde el punto de vista de Dios, todos tenemos un propósito, ya sea individual o sea un propósito para cumplirlo para su reino. Pero es nuestra responsabilidad como sus hijos, es nuestra responsabilidad como creyentes, es nuestra responsabilidad como parte del reino de Dios buscar, escarbar, buscar en oración, buscar el rostro de Dios para entender y para saber cuál es ese propósito. Y aquí es donde está el detalle. Por eso le decía que este mensaje no es para todos, porque en realidad al final del camino son pocos los que deciden entregar completamente su corazón, dejarse ir completamente en las manos del Padre, para que Él nos dirija en nuestro espíritu y podamos conocer cuál es ese propósito al cual Él nos ha llamado. Todos tenemos un propósito de parte de Dios, pero no todos aceptamos la responsabilidad para descubrirlo y para caminar en ese propósito. Pero cuando aceptas esa responsabilidad, cuando empiezas a caminar
en esa dirección que Dios te ha marcado, Dios va a hacer algo parecido como lo que hizo con Pedro. Él vendrá y Él sanará y Él restaurará el corazón para que empieces a avanzar, empieces a caminar, conozcas ese propósito, te desarrolles para ese propósito, te permita ser capacitado por Dios para cumplir ese propósito y cumplir esa misión que Dios ha determinado para ti. Y cuando nos determinamos a cumplir esa misión, no solo viene el cumplimiento de esa misión, sino que en medio de cómo caminamos para cumplir esa misión, viene la bendición, viene la provisión, viene el cuidado de Dios para ti, para tu familia, para lo que emprendas, para lo que hagas, porque ya no lo estás haciendo en función de tu egoísmo, no lo estás haciendo en función de ti, lo estás haciendo en función de lo que el reino de Dios necesita para que se cumpla aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Así que en esta mañana quiero invitarte en esta mañana para que empieces a caminar en esa dirección. Yo no sé qué es lo que andas cargando en tu corazón. Yo no sé cuáles son los remordimientos, cuáles son cuál es el dolor con el cual cargas, cuáles son las heridas con las cuales cargas. Y probablemente hasta esas heridas se han convertido en un obstáculo para hacer aquello a lo que Dios te ha llamado. A la larga ni siquiera tienes que empezar a buscar cuál es ese propósito o esa misión que Dios te ha encomendado. De repente ya la conoces, ya la sabes, pero esos remordimientos, esos resentimientos, ese dolor, esas heridas se han convertido en un obstáculo para poder avanzar y cumplir con esa misión que Dios te ha entregado. Hoy quiero decirte que Dios está interesado en sanarte, en transformarte, en restaurarte, con el propósito de que seas libre, pero libre para cumplir con la misión que Dios te ha encomendado. Y esa misión siempre tendrá que ver con otros, con bendecir a otros, con ayudar a otros, con extender la mano a otros. Para eso Dios quiere restaurarte, para eso Dios quiere levantarte, para eso Dios quiere sanarte. Quiere sanarte con un propósito, quiere sanarte con el propósito de que seas bendición para otros, independientemente del área en el que te muevas, de los lugares en los que te muevas, de trabajo, de estudio, de iglesia, ahí donde Dios quiere utilizarte, te va a utilizar, pero quiere utilizarte sano, quiere utilizarte transformado, quiere utilizarte restaurado para que puedas bendecir a otros con mayor libertad y puedas darles testimonio de que Dios sana, de que Dios liberta y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Padre bueno, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de compartir este mensaje en esta mañana, papá. Y oro, Señor, para que aquellos que se sienten en esa inquietud, papá, de seguirte, de buscarte, Señor, de todo su corazón, que inclusive algunos de ellos, Padre, ya tienen claro que tú les has llamado a cumplir una misión, a cumplir un propósito. Padre, que tú nos ayudes a poder derramar todo nuestro corazón delante de ti y que tú sanes lo que tenga que sanar,
que tú quites los resentimientos que tengas que quitar, que tú quites los remordimientos que haya que quitar, los sentimientos de culpa, papá, aquello que nos estorba para poder servirte, para poder salir adelante, papá, aquello que se ha convertido en un obstáculo, Padre, para cumplir con la misión que nos has encomendado, papá. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos especialmente a aquellos que están interesados en cumplir con el propósito que tú has determinado para ellos, papá. Porque yo sé, Señor, como lo dije al principio del mensaje, que no son todos, papá. Yo sé que este mensaje no es para todos, papá. Pero aquellos que han sentido la inquietud de hacer algo para tu reino, aquellos que han sentido ese llamado fuerte, Señor, en su corazón de cumplir con una misión para tu reino, papá, ayúdales a ser transformados, ayúdales en su proceso, Señor, pero sobre todo que tengan claridad que ese proceso, Señor, de sanidad, de restauración, tiene un objetivo y es poder cumplir con una misión, con un propósito, Señor, y un propósito que involucra a otros, que bendice a otros, Padre, a los cuales, Señor, podemos ayudar y bendecir, y a los cuales podemos mostrar y enseñar nuestro testimonio de tu grandeza, de tu amor y de tu maravillosa gracia sobre nuestras vidas, papá. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias por acompañarnos cada domingo en nuestras transmisiones y formar parte de esta gran familia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para ver más contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como